Yani markachirina campi, maini hilata Oxerport Aniraki, Hilata Walter Curi, Jupasti Provincia Los Andes, Municipio de Lajo, Sutaquit Pacha, Hilata, Skypuki, Panarunta Siani, Valikport Anta Hilata Walter. Halala, hermana Juana, hermana Nancy y camarógrafo, ¿no? Martín Soto. Martín. Chakansa wali haipachata por Noctanayaja, haibas tiemputa, hermano Isaac, upa Sarayirakira, que programa dialogando con los aymaras, ¿no? Haibachata chakans por aniwala hermana, Juana, hermana Nancy, las maukit, ustataksnayakan, maukit katas, ¿no? O kambakas chakansa maukitana, aruskiptirio hutalak, ¿no? Acá elección toqueta. Yo creo que pasó el 17, domingo 17 de agosto, creo que escribo, entonces Pacha escribo, no sé esto, Maukituk, a muy kipanatak, ¿no? Hilata Pacha escribió segunda vuelta, o creo mantrandraktan. Hilata amit escaki. Sí, segunda vuelta para el 12 de octubre, Ucampalak, ¿no? Pero esa fecha es una fecha muy crucial para nosotros, yo diría, porque 12 de octubre justamente también pues han iniciado, ¿no? con la invasión de nuestra Vieyala, ¿no? De 1792, ¿no? Entonces esa fecha también hay que también hacer énfasis. Anihiwasa ina pampakinacho saki sanakasutakas patru kampi ay malanakama, kayuanakama, ¿no? Entonces, no, saskayat, ¿no? 12 de octubre, segunda vuelta, ¿no? La ley electoral, ¿no? Ukataipinputao, uka sañani segunda vuelta, uka luraña. No sé si chanchita, ¿no? Jactano ama situación wali sañani hachañan nacis, ¿no? De hambre, miseria, dentro de lo que es la coyuntura, ¿no? Sobre todo en las ciudades, aquí en la ciudad del Alto, en la ciudad misma, ¿no? En la Viada, y así en todas las ciudades de Bolivia, ¿no? Entonces, lo que en realidad requiere el pueblo, pues tomar la responsabilidad inmediata para manejar, ¿no? La presidencia, o sea, manejar el gobierno. Porque ahorita hay una vicisitud económica, en las ciudades, sobre todo en las comunidades, no se siente mucho, ¿no? Entonces, esa situación, no sé, esa ley creo que es reciente también, no tengo cuándo se ha originado, pero me parece que es injusto, ¿no? Porque finalmente hay que atender a la comunidad, al pueblo, hay que atender, ¿no? Las políticas mismo hay que direccionar, la parte económica, ¿no es cierto? La parte social, vivimos, digamos, en un estado muy, digamos, de cambios grandes, bruscos, entonces todo eso hay que normalizar, yo diría, ¿no? Como un hermano también ya mayor, ¿no? Un hermano que conoce también de política, porque finalmente yo hice también bastante política con el hermano Felipe Quispe, que en paz descanse, ¿no? Que, bueno, pues seguramente los ajayos de nuestro gran hermano y los ajayos de todo el movimiento indígena Pachacuti, del Pachacuti, estará seguramente conmigo este momento y de esa forma llegar también acá, ¿no? Pese a estar, digamos, un poquito mal de salud, hermanas. Con mucha disculpa, a ver, voy a seguir diciendo, ¿no? Decía de que es insulso llevar la segunda vuelta. Y hay un ganador, ahí está Rodrigo Paz, ganador.
No solo es por un voto, 2 votos, ¿no? Son miles de votos donde prácticamente le saca al segundo a Tuto. Entonces que asuma ya la responsabilidad inmediatamente asumiendo ya al gobierno, ¿no? Yo eso pediría de que haya esa reflexión grande de parte de quienes pues en su momento lo han originado esta segunda vuelta, que lo veo que es insupo, ¿no? Ahora por otro lado también quiero un poquito comentar sobre el triunfo, ¿no es cierto?, por una amplia, digamos, mayoría frente al segundo, al tercero, ¿no?, de Rodrigo Paz. Y muchos comentan de que es gracias al capitán Lara, ¿no? Que, bueno, en su momento, en algunas entrevistas, ha señalado de que la corrupción es el causante de esta situación en la que nos encontramos, este momento, ¿no? Pero, claro, ha indicado, ¿no es cierto?, en su campaña de que no se ha de perdonar a los corruptos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, mucha gente comenta de que, bueno, Lara, de alguna forma, ha impulsado para que esté en ese sitial el PDC, ¿no? PDC es el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Pero hay otra cosa más de fondo, ¿no? Aquí no podemos hablar simplemente del capitán Lara, ¿no? Para la cantidad de votos que ha sacado Rodrigo. Es una larga cadena. Este término donde dice Partido Demócrata Cristiano, ¿de qué nos está hablando? De una parte espiritual, ¿no? Cuando dice cristiano está hablando de la religión cristiana, ¿no? Católica, apostólica, romana también. Entonces, esta es una cadena muy fuerte, ¿no? Una cadena muy fuerte donde, pues, para que esté en ese sitial, se han incrustado esa cadena, ¿no? Porque sí, me parece tenía ese espíritu. Luego el mismo Camacho ha estado con esta sigla, ¿no? Y ha sido gobernador. Entonces, esta situación ya es como una cadena que ha facilitado para que esté en ese sitial. No es una sorpresa, yo diría, por la cuestión del capitán Lara, ¿no? Bueno, no tiene más a fondo esa situación, ese contacto con esa cadena que prácticamente la colonización ha creado nomás pues un espíritu colonizador también, ¿no? Y sobre todo en estos últimos tiempos, a partir de lo que ha sido la pandemia. Bueno, pues es una gran enfermedad también la cristianización. No, en vano se está o profesa en la Constitución Política del Estado de que, bueno, este aspecto de la religiosidad es digamos, voluntario, es amplio, que se respeta toda la religiosidad, ¿no? Donde finalmente seguimos en esa situación, en ese carril donde se ha ido convirtiendo como una especie de sometimiento hacia los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo, en eso también coadyuva la pésima, digamos, educación que nos imparte, ¿no? A partir del Estado mismo, ¿no? No es una educación a nuestra altura, ¿no? Sobre todo a la altura de los pueblos originarios que convivimos, ¿no? No se respetan los derechos, digo, los saberes y los derechos de hacer patria, o sea, la patria ancestral, ¿no? Eso comentaría en ese aspecto. A ver, para terminar, hermano, a ver, quiero reiterar, ¿no? De que la Corte Electoral pueda hacer un viraje de 90 grados para que, bueno, proclame directamente
al ganador como presidente y pueda asumir la responsabilidad, ¿no? de gobernar nuestro país. Porque se dice de que, bueno, esta segunda vuelta no se ha de tocar la parte de las autoridades, de los diputados, senadores electos. Entonces, ¿para qué? Son dos personas. Y bueno, el ganador que asuma y listo, diría yo. Hermana Juana, tal vez un poco muy preocupado y renegado también al mismo tiempo. Estoy virtiendo estas cuantas palabras, hermana. A ver, Maguita, un stap reclutado. No, Maguita importante, la comunidad en Cucalucan Acasta, de la familia Cori, soy en Cucala familia Cori, entonces van a ver más allá, estoy por allá, van a ver más allá, Saniwaitua. Ukalo Maguita visitar será a un tani contra a ver ukanak Maguita a los tani quizás ahora justamente hermana Juana, hermana Nancy. A ver. Hermano, a ver, usted decía que sería necesario de una vez desarrollar ya la posición, dice, ¿no? Ya de esos dos candidatos, tomando en cuenta que ya se ha establecido por lo menos los curules dentro de la Asamblea Legislativa. Va a ser un gasto insulso esta segunda vuelta. Y que es también lo que dirán nuestras autoridades dentro del órgano electoral, por lo menos ellos están manifestando que debe realizarse este segundo balotaje, pero se va a gastar más de 2 millones, ¿no? Ahí está, mira. Y entonces sería necesario nomás que se posesione al que en este momento tenemos como por lo... Sí, porque según la ley tiene que tener 50 más 1, ¿no? Actualmente ha alcanzado simplemente el 31%, entonces se debe llevar una segunda vuelta, lo cual debería ser modificado más adelante, tal vez, hermano, ¿usted plantearía eso? Pero no tanto así. Yo por eso decía, hablaba de 90 grados, que la Corte Electoral pueda ya ver esta situación y ya pues posicionarlo al ganador. No es por uno ni dos votos, son por miles de votos. Entonces, ¿para qué vamos a perder más tiempo? ¿No? Acá las ciudades, el alto, la ciudad, las comunidades también estamos de alguna forma padeciendo una situación, diremos, muy de pobreza económicamente, ¿no? Y sobre todo ya proyectos igual, todo está negativo, nada, diremos hasta el momento, el gobierno que todavía no ha cesado, pues no se ha ejecutado la carretera del Laganito que iba a tener 4 vías, nada, y así una serie de compromisos no se está efectuando. Entonces, por esa situación yo pido y reitero de que la Corte Electoral pueda dar un viraje de 90 grados para que directamente posicione al ganador y bueno, ahí, ¿no? Ya a empezar a tomar las grandes responsabilidades. Bien. Esa es mi posición, hermana. Ay, hermana Juana.